Mi nombre es Marisol. Nací el 12 de octubre de 1968 en la Ciudad de México y nací por accidente allí. Asimismo, por un accidente, el doctor asignado fue asesinado la mañana de mi nacimiento, como lo cuenta mi mamá, llevándome hasta la edad de 2 años a Santiago de Chile, a donde mi padre trabajaba para el sistema educativo de la Iglesia Mormona, como se le conoce más coloquialmente, y me trajeron de regreso a vivir a la ciudad de Toluca. De allí cambiamos nuevamente a la Ciudad de México y vivimos en diferentes regiones del país, hasta llegar a Cuautla a la edad de 9 años, a donde mi padre abrió una clínica naturista en una ciudad cercana. Mi padre nos crió a todos naturistas, comiendo carne fresca, sin antibióticos ni hormonas y sobre todo con medida. Muchas frutas de la estación, verduras de la estación y sobre todo locales. Granos y legumbres en su estado orgánico, hierbas de olor, como a mí me gusta aplicar la aromaterapia, entrando por los 5 sentidos. Usamos la hidroterapia, las terapias del medio ambiente, el aire puro, el agua fría, los manantiales locales, sobre todo el sol, los baños de vapor, usando la tierra pura con cataplasmas, la herbología en su estado puro. Los principios religiosos mormones, así como lo mencionaré siempre, fueron con los que yo fui criada. No habiendo mejor creencia congruente con los principios de salud y de religión, crecí realmente haciendo honra a la palabra de sabiduría. ¿Cuál es el propósito de mi bibliografía y sobre todo de mi trabajo? Siempre he pensado que un nosita es aquel que aprende por experiencia, y sin usar creencias nocitas actuales, yo me considero una nosita en salud integrativa. Me tocó pasar de naturista a integrativa y contaré paso a paso cómo ocurrió y también contaré todo lo que he aprendido. Cómo aprendí, cómo crecí, cómo me quedé en bancarrota emocional, en bancarrota mental, bancarrota económica y sobre todo espiritual. Y ahora naciendo de nuevo. Nos convertimos en una jornada terrenal preparando sobre todo a todos los que vienen detrás. Mi lema, cuídate como cuidas a los demás, ámate como amas a los demás, atiéndete como atiendes a los demás y sobre todo atiende tus necesidades espirituales, temporales, físicas, mentales y emocionales, porque somos material divino y venimos a aprender. No venimos de la ciencia vino por existencia. La existencia vino primero y es un permiso divino. La divinidad es un regalo de la creación y la creación es el esfuerzo constante del amor y de la pureza. La guía divina y el cuerpo, también la mente física, esa descripción es la que yo soy. Comencemos con el principio de todo. ¿Cuál es la importancia de un niño? ¿Por qué debemos poner a los niños primero? Creciendo en la Ciudad de México y trabajando mi padre en el sistema educativo de la iglesia, se iba temprano y regresaba por la tarde. Mi madre siempre atendiendo, trabajando, cocinando, cuidando y sobre todo embarazada. Hacía lo que podía, cuanto sus esfuerzos le permitían. A los 4 años fui violada por uno de los choferes de la escuela donde trabajaba mi padre, el benemérito de las Américas. Recuerdo haber llegado con mi padre a su trabajo y él, confiando en el chofer que llevaba a mi mamá de compras, la llevaba donde ella necesitaba para poder ayudar a papá cuando él trabajaba. Era plena la confianza para mis padres, este chofer, y cuando este hermanito respetable ante mis padres me violó, yo le dije quién había sido y no me creyó. Me llamó mi mamá mentirosa. Desde allí se me llamó y se me hizo la fama de mentirosa. A la fecha para mi familia lo soy. Una niña de 4 años que sabía de violación y más que nada de mentiras. Cuando fui creciendo y mostrando reacciones de rechazo hacia mí, me decían, hoy ya va a empezar, la mentiró Marisolita. Y se quedó el apodo que a los 4 años comenzó para acusar a alguien. ¿Quién causó esto? El hermano siguió yendo a la casa. Marisol, temerosa e insegura, se metía las manos a la boca para no hablar. Se le salía la pipí, aprendió a verse menos de lo que era, y después pasó de ser mentirosa a ser apocada, por 5 hermanos y una mamá, porque papá nunca supo lo que pasó. Mamá dijo, nunca le digan a papá, y a los demás les dijo, no le crean, porque está diciendo una mentira. Al paso del tiempo, la apocada se hizo obscura, perdió la luz, perdió la confianza y sobre todo perdió la seguridad. Se hizo callada, alejada, solo leía y pensaba, e hizo su espacio de soledad. ¿Cuál fue el principio de todo?
Creo que realmente el pecado está en la intención. Creo que el proceso, el esfuerzo, el trabajo, la realización, la terminación, la medida y la reacción solamente son una fuente física, así como la glucosa proviene de lo que comemos. Así como el sol, el agua, el aire son alimento físico. También el autocontrol da alimento. Me refiero, fortalece, delinea, limita, defiende, como el alimento de la mente. Y de la misma forma el autodominio fortalece, delinea, hace crecer, pone limitaciones, defiende. Es un alimento para el espíritu. De la misma forma que el autocontrol es para la mente, el autodominio a un nivel mayor es para el espíritu. Yo creo que el esfuerzo es una medida energética. De acuerdo con la cantidad de esfuerzo, la energía se transforma. Creo que el pensamiento es una medida mental. De acuerdo con la calidad y la cantidad del pensamiento, la mente se fortalece o se llena de nada válido. Creo que la medida energética esfuerzo, más la medida mental pensamiento, da como resultado energía. Y por último, creo que la liberación es un proceso de romper cadenas, desatar lazos, despegar, arrancar como sanguijuelas y a veces quirúrgicamente extirpar por intención las cadenas para poder lograr la liberación total. Realmente creo que el pecado está en la intención. Si la intención es usurpar la palabra amor, claro que es un pecado. Si la intención es dar lo que creemos que somos, porque somos amor, para poder recibir amor, eso es un horror. ¿Por qué? Así se siente. Se siente después de poder recibir amor cuando creemos y no tenemos la intención correcta. Nos sentimos culpables, sentimos tormento. Culpamos y no tomamos responsabilidad. ¿Por qué menciono esto y por qué lo creo? Porque el horror del error, sin aceptación y cambio, no quita y no erradica ni el horror ni el error. Y sobre todo no erradica el pecado. Ahora la usurpación de la palabra amor es soberbia, es orgullo, es deslealtad, es deshonor, es desigualdad espiritual. Eso sí es un pecado. ¿Por qué creo esto? Los que me conocen sabían que es verdad. Los que fueron parte de mi historia hasta este día han sido testigos personales que Utah es un lugar de avance y de crecimiento espiritual en toda la extensión de la palabra, o es un lugar de horror y deslealtad a la fe y a la espiritualidad en toda la extensión de la palabra. Tan pronto se llega a Utah, todos los pecados caen como lluvia y va de estación en estación. Una estación, creo firmemente que son 7 años cada estación. Llegué a los 24 años después de haber servido una misión para mi iglesia, trabajado y terminado mis estudios. Me casé a los 25 años buscando compañero eterno. Lo encontré, confirmado en el templo de acuerdo con las creencias que yo me hice y sobre todo bajo ayuno y oración. Qué risa me da ahora, qué creencia la mía. Un feliz final, eterno y para siempre, como una película de amor. Si esta es una tierra de avance, de probación, y venimos a aprender lección por lección, ¿qué ocurrió? Lo que debía de pasar pasó. El hombre perfecto para mí me hizo llorar, crecer, deshacer mi mente y volverla a hacer. Me hizo despedazar mi corazón por insultos, abuso mental, económico, emocional y sexual. Oh, si yo hubiera sabido. Si yo hubiera pensado que un esposo pudiera abusar sexualmente, nunca hubiera creído hasta que me tocó que me arrastrara, jalara y sobre todo manipulara, culpara, ofendiera frente a mis hijos. Nunca hubo un día de descanso y aún después de tener bebés. Asimismo, yo lo permití para no pelear más, para que los niños no escucharan más. Pero él lo hizo y se lo permití. Me insultó, me abusó, me manipuló y yo lo dejé. Usó cada aspecto de mi vida y lo permití. Cada error que él sabía que yo había cometido, que guardaba. Y sobre todo lo aventaba en el momento más vulnerable. Y luego lloraba. Prometía en nombre de mis hijos y por la religión que lo perdonara y volvíamos otra vez. Solo esperaba que un día cambiara. Con que un día me ayudara con los hijos, con que un día lavara los platos o ayudara sin pelear, con que sacara la basura y no mandara a los niños,
porque él decía, ¿para qué tienes hijos? Para que te ayuden. Los hijos aprendieron que cuando mamá pedía un favor, hay que rezongar, tardarse para que mamá lo haga desesperada y enojada, como si lo hacía desesperada es porque no tiene paciencia. Así que mamá grita y ella está loca. Mamá se enoja, no nos quiere. Mamá se desespera, está inestable. Si mamá está cansada, ya no aguanta y se queja, está estresada. Siempre, siempre, siempre está estresada. La mamá, ¿qué es en el hogar? ¿Qué es para un esposo? ¿Qué es para los líderes eclesiásticos? ¿Qué es para los hijos? Les diré que fui yo. Trabajé porque alguien debía, y debía de hacerlo feliz. Fui la que limpié con exageración, la que me desperté de noche si mis hijos estaban enfermos para que papá no lo hiciera, porque él no sabe qué hacer, así que lo hacía mamá. Para que en la mañana siguiente le preguntara, y sobre todo cuando él no escuchaba. Y se aseguraba de que yo no escuchara cuando les preguntaba a los niños, ¿qué te dio la loca de tu mamá? ¿Te dio hierbas? ¿Te dio cápsulas o te dio té? ¿Te puso aceites? Está loca, ¿verdad? Y se los repetía y así los indoctrinaba. Cuando yo no lo escuchaba y les decía, no le digas a mamá, se va a enojar conmigo. Ya ves que siempre se enoja conmigo. Así como cuando yo sentí que debía de casarme y la respuesta fue sí. Cada vez que yo quería libertad, algo él hacía y volvía yo a creer que cambiaría. Qué tonta, porque en verdad fui tonta. Pero me gusta pensar que confié y que él haría lo correcto y me gustaba pensar más que lo hacía por mis hijos yo, porque ellos amaban a su padre y por eso me quedé. Hasta que yo supe en mi tribulación, después de 21 años pedí. Las 3 estaciones de 7 años pasaron. Y yo supe que era la hora, porque él no quiere cambiar, porque es hora de que él crezca. Y contigo, Marisol, él no lo quiere hacer. Venían pensamientos siempre en el templo. Él vino a aprender a ser responsable. Él vino a aprender a trabajar y ser proveedor, no solamente un manipulador. Él vino a crecer como un ser humano, no a acabar con tu humanidad y después de mucho ayuno y oración, casi perdí mi vida de tanta tristeza, de tanto no comer para confiar en lo que yo pedía. Recibir la respuesta, finalmente, fue el divorcio. Así que hasta que no sentí paz con la idea, lo pedí. Y como todo tirano cuando pierde el control, como todo manipulador, hizo tanto drama y teatro, buscó soporte con cada hijo y con cada líder de la iglesia. Yo solamente fui la que quería destruir un matrimonio y que ya no quería más. Allí empezaron las acusaciones con DCFS por forzar a mis hijos a tomar hierbas, por poner aceites, por usar tés, por dar sano de comer, por llevar en contra de su voluntad a la iglesia. A mis hijos los hizo testificar. Algunos, no a todos. Y ellos dijeron que sí. Me acusó la religión por pedir a Dios sanación para amigos y clientes. Me acusaron por pedir que se fuera toda la maldad de mi hogar por oración. Me acusaron y un líder, un obispo, me sentó en su oficina y me dijo, hermana, cuando usted pida divorcio va a haber guerra. Y guerra hubo. Él y un esposo trajeron a DCFS porque yo los abusaba a mis hijos. Él y mi esposo sentaban a mis hijos y les preguntaban si se sentían seguros conmigo. Y después de 21 años de matrimonio en que un hombre tomó todo lo que pudo sin mantener a una familia, él atacó, él acusó, él manipuló y ¿qué creen? Me pidió alimony y la fuente de ingresos que yo tenía para mantener a la familia. Si quería que él se fuera, le tenía que dejar todo, pagando un abogado caro, pagando el mejor sistema de recursos en su tiempo para acusarme. Así fue. Me espiaba al teléfono, me espiaba todo. Y aún así, 5 de mis hijos le creyeron, le siguieron, le testificaron, sin pensar en las consecuencias. Los 5 le siguieron y sobre todo con una nueva esposa a las semanas de firmar un divorcio. Los insultaba y los sigue insultando, los hace limpiar, los hace cocinar, los hace sacar la basura, que se callen cuando él habla, manipulando con que se va a morir si alguien va en su contra.
y sobre todo con que nadie lo quiere igual que me lo hizo a mí. Y siguen allí. Todo esto aprendí de mi matrimonio y me tomó 21 años salir de allí. Mi muñeca más pequeña, la que vive con él, se fue con él. El corazón en lealtad y sobre todo bajo la manipulación. A los 11 años se la llevó. Tiene 18 ahora y aún no viene conmigo. A pesar de todo lo que ha visto, a pesar de todo lo que ha sufrido, a pesar de todo lo que ha oído, de todo lo que ha sentido, sigue firmemente creyendo que yo estoy loca, que leo las escrituras, que oro, que pido, que cocino sano. No todo el tiempo ya no lo hago, pero sabe que no le permitiré meter a chicos, tener relaciones en la casa, usar hongos, alcohol, drogas en casa. Y sobre todo conmigo se habla de comida, se habla, se platica, y eso no es para ella, porque mamá está loca. Todos mis hijos que se quedaron con él siguen y espero algún día dejen de creer lo que les indoctrinó cuando yo me iba a trabajar. Mi hijo mayor dejó su esencia embarrada y sigue, y no sé por cuánto tiempo seguirá, detestando a mamá. Todo lo que es salud natural lo detesta y sobre todo lo que hace a mamá. Creo que él de todos mis hijos, lo creo firmemente, fue el que más pasó tiempo con el papá y el que creyó firmemente que mamá solo existe para ensuciar a este mundo. Y como toda casa donde un padre manipula, donde un padre toma y no da, solamente ensucia el futuro de los hijos. Cada hija buscó amor en el sexo y en la destrucción interior. Reconociendo que el primer capítulo de mi vida de casada duró 21 años y las consecuencias se siguen sintiendo, viendo, escuchando y sobre todo con medicina para ansiedad y depresión tapando y durmiendo. La destrucción de un hogar terminó el 11 de diciembre de 1993. Antes de empezar, por la intención de control, de alejar amigos, alejar familia y tomar a una esposa para conveniencia personal y sobre todo eclesiástica. El hombre haciendo hincapié. El hombre no puede lograr la vida eterna sin una esposa. ¡Wow! ¡Qué palabras diabólicas para empezar! Porque cuando lleguemos a el cielo, si llegamos por la intención que tenemos y por la obra continua, llegamos a donde nos creímos hay un lugar. Nadie burlará a Dios. La energía, la inteligencia registra cada palabra, cada obra, cada intención. Y creo firmemente que pocos estarán allí, muy pocos en pareja, porque nadie burla el cielo y como me gusta llamar a mí, al infinito.